Conocí el trabajo del cuerpo legislativo. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Seguimos en Kilómetro Cero hasta el mediodía y recibimos al primer invitado de la mañana. Se trata de Pedro Serra, concejal del Partido Justicialista en San Rafael, a quien le damos la bienvenida y los buenos días al aire de Dial Radio TV. Concejal, ¿cómo estamos? Muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo hemos arrancado el 2020? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Hemos tenido actividad en el Consejo Deliberante porque tuvimos que votar la tarifaria, que la votamos en enero, y unas cuantas ordenanzas más que habían quedado elevadas del Ejecutivo sin tratamiento. Así que trabajando, el 2020 nos encontró el primer día trabajando. Totalmente. Bueno, tarifaria y ahora a la espera también un poco, me imagino, del presupuesto, que no solo de San Rafael, sino también, bueno, depende de lo que suceda en la provincia y en la nación, ¿no? Y sí, el presupuesto, el Ejecutivo lo va a subir la semana que viene, ya cuando tenemos más definiciones con los presupuestos presentados tanto por la provincia como la nación, porque hay que recordar que nuestros recursos, su gran mayoría, más del 70%, provienen tanto de la coparticipación nacional como provincial. Entonces nosotros no podemos ejecutar un presupuesto sin saber cuánto nos va a venir de coparticipación. Sería algo totalmente irresponsable decir o presupuestar X cantidad de plata sin tener parámetros, sin saber qué cantidad de plata por lo menos está presupuestada que va a venir a San Rafael, porque si no eso te lleva a sacar malas cuentas y a poder llegar a tener déficit. Nosotros hace muchos años que somos superavitarios y queremos seguir haciéndolo de esa manera. El municipio de San Rafael en los últimos años no ha pedido deuda, no estamos acostumbrados a pedir deuda, a tener deuda, de ver ni a los proveedores, ni a ver entidades bancarias. Entonces queremos seguir de esa manera y es lo que a nosotros nos hace tener una gran fortaleza. Bien, bueno, por eso dice, por lo que explicaba, que hace muchos años que San Rafael cierra con superávit los años. Digo, por eso habla de la responsabilidad para presentar el presupuesto local, esperar un poco también a lo que suceda en el ámbito provincial y en el nacional, porque de eso depende ciertos fondos que se destinan a las comunas también, ¿no? Por supuesto, vuelvo a repetir, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque eso nos ha hecho perder en cierta forma autonomía. Había muchas tasas y muchos impuestos que los cobraba el municipio, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Más de 50 años, que entonces el municipio tenía la mayoría de sus ingresos, más del 70% eran de origen municipal y el 30% provenían de nación y de provincia. Hoy la ecuación es totalmente inversa. Desde que se creó la coparticipación nacional, entonces nosotros nuestros fondos los recibimos de la nación y de la provincia. Recibimos lo que tiene que ver con impuesto de sellos, con impuesto automotor y con impuesto inmobiliario. La mayor parte viene con el impuesto automotor, y hasta que nosotros no sabemos cuánto nos va a entrar o cuánto tiene el gobierno estimado a que van a ser los ingresos de los municipios, nosotros no podemos sacar nuestras cuentas. Digo, sería una falta de responsabilidad hacer cuentas en el aire. Bien. Concejal Pedro Serra, ¿no? Con él estamos, concejal del Partido Justicialista. Más allá de esto del presupuesto que hablábamos, hay una noticia que se dio a conocer en las últimas horas relacionadas, bueno, al desmantelamiento de una organización que se dedicaba a robar agua en el río Atuel, en San Rafael. Fueron descubiertos recién ahora en las últimas horas, ¿no? ¿Cómo siguió esto, teniendo en cuenta, mucho se habla del tema hídrico, del agua, de que falta, y bueno, encima descubren, en este caso digo, y desmantelan una organización que se robaba agua del río Atuel? ¿Cómo lo ha visto? Y la verdad que lo he visto como una falta de responsabilidad de irrigación. Si tengo que ser sincero, irrigación es el que debe controlar. No es posible que un grupo de regantes tengan que controlar si el agua viene o no viene por el río en su totalidad. El río Atuel, que es el que riega la mayoría de
de General Alvear, una parte de San Rafael. Nosotros regamos casi todos con el río Diamante. La verdad que un grupo de personas fue y constató si en el río no había tomas ilegales. Pero esto lo debe hacer Irrigación. Irrigación, la verdad que tiene precios carísimos por el agua. El agua es cara en relación a lo que están obteniendo los productores, porque la verdad que en un mercado deprimido y con la falta de salida y con los problemas que todos conocemos de la agricultura, el agua termina siendo cara. Y yo la verdad que ese día hubo dos notas muy importantes. Una diciendo esta denuncia que hicieron unos regantes de Alvear, donde contrataron un avión para ver y constatar qué estaba pasando con el río Atuel, porque venía poca agua. Y otra nota del jefe de Irrigación provincial diciendo que no se usa agua dulce para el fracking. Restando la importancia, digo, a esto. La verdad que Irrigación tiene el deber de velar por qué es lo que está pasando con el agua de cada uno de los cauces. Y no es tan difícil hacerlo. El año pasado fue noticia Irrigación porque compraron todos vehículos 4x4, compraron vehículos de alta gama, pero la pregunta es ¿para qué? Si esos vehículos quedan en Mendoza, los usan para el transporte de funcionarios o lo usan para hacer lo que tienen que hacer. Nadie me puede decir que Irrigación no puede hacer un convenio con la policía de Mendoza y en vez que el helicóptero ande sobrevolando cada vez que viene el gobernador, una vez cada 15 días tenga que hacer solamente alrededor de 80 kilómetros, que es desde el Nihuil hasta el Sosneado, que es la parte donde el agua se puede perder o la pueden robar, controlando si hay tomas ilegales o no hay tomas ilegales. La verdad que es casi un chiste. Nadie puede decir que no lo pueden hacer con camionetas, nadie puede decir que no pueden tirar un kayak por el río de una punta y ir a buscarlo en Nihuil para saber qué es lo que está pasando en el río. La verdad que, y después hay fotos totalmente lamentables que tenemos, por ejemplo, de las salinas secándose, sin agua y según el informe con el 3% de la cantidad de agua que tiene habitualmente la salina. Tenemos una corta del río Atuel que está seccionado porque falta agua para riego, y esto quiere decir que si falta agua para riego, el río se debe cortar, porque vamos a recordar que primero el agua está para consumo, después para riego y después para todas las otras actividades, pero en esto también perjudica a todas las asociaciones y distintas empresarios que se dedican al turismo, que se dedican al turismo aventura, que usan el río, y nosotros no podemos controlar qué es lo que está pasando en nuestro río. No es nada tan difícil hacerlo. Lo que creo que, vuelvo a repetir, muchas veces se sientan en Mendoza, toman decisiones de Mendoza, pero le falta lo que es el trabajo de campo. Y después, Irrigación el año pasado fue noticia por los altos sueldos y los altos salarios que percibían dentro de Irrigación. Entonces, bueno, estas son las cosas que no nos pueden pasar. Y me parece muy bien lo que están planteando este grupo de agricultores, que es hacer las denuncias penales correspondientes, porque alguien mira para otro lado, o alguien no hace lo que tiene que hacer. Y esto, la responsabilidad es la misma. Uno tiene una función pública, y la función pública de la gente de Irrigación, que es elegida por el poder político y puesta a dedo, porque esto es así, no es que vayan a una votación, que los eligió el pueblo, que tuvieron que hacer campaña. Bueno, cumplir con su función. Y las funciones no se cumplen de a poquito, de a ratos, y después hacer tu actividad privada. La función se cumple todo el día. Y lo único que tienen que hacer, no solamente es controlar que los regantes paguen, sino que tienen que controlar es que el agua llegue. Y en el Atuel está claro que tenemos una crisis hídrica total, la peor de los últimos 15 años, desde que entramos en crisis hídrica en todo el sur de Mendoza. Bueno, nada mejor que controlar si te están robando agua o no te están robando agua. Aparte, las tomas ilegales no era que estaban
que era una familia de puesteros, que muchas veces existe, sí, que viven al lado del río, hacen una sequía para poder tener agua en su casa, que es una cuestión de consumo, sino que están desviando un brazo grande del río para irrigar zonas que son de secano para sus animales. Bueno, pero esto, digo, es falta de control y no creo que le puedan escapar. Digo, no creo que puedan escapar a la responsabilidad del funcionario público por el no cumplimiento de sus funciones. Creo que eso va a ser así. Y creo que también hay que ser duro con todas estas cosas. Hay que ser, uno no se puede mirar para el otro lado. Porque el agua de Mendoza la cuidamos entre todos. Digo, pero hay personas que tienen muchas más responsabilidades y más obligaciones que otras personas. Ayer escuché que AISAM ha autorizado la suba del agua. Van a pasar a cobrar 128 pesos el metro cúbico excedente. Sí. 128 pesos el metro cúbico excedente, lo cual es carísimo. Con esto que tenemos que cuidar el agua y hay que cuidar el agua. Pero estás cobrándole a los usuarios por el consumo del agua para tomar el consumo de la casa, y por el otro lado te están robando y nadie dice nada. Nadie pasa nada, igual que todas las obras que tiene que hacer AISAM, cuando vemos la cantidad de caños rotos, qué es lo que pasa con el agua que se pierde, que no va a ningún lado, y AISAM por ahí está 3 meses sin arreglar un caño. Bueno, en estas cosas hay que ponerse a trabajar, para ser serios, para ser serios, que esto es lo que necesitamos. Necesitamos organismos que sean serios, organismos que si van a manejar el agua, se dedican a manejar el agua, que tengamos planes a futuro, que sepamos lo que vamos a hacer. Falta una política hídrica, digo, justamente de planificación, me refiero a futuro. Creo que sí, creo que falta una política hídrica. Creo que nadie esperaba, y sobre todo la gente entendida de esto, que la crisis hídrica durara tantos años. Nosotros tenemos una realidad, por lo menos en el sur de la provincia, que es que la mayoría de las hectáreas están abandonadas. Entonces, supuestamente con las cuentas, si la mayoría de las hectáreas están abandonadas, y mucho más que no pagan el riego por lo que tienen cortado, tendría que sobrar el agua, y no es así. Puedo dar ejemplos puntuales. Nosotros este año plantamos un montón de plantas que teníamos secas y más de la mitad se nos secaron. Porque viene menos agua, que es lógico, nosotros no nos podemos quejar porque es así, porque se riega cada más cantidad de días, y después por los grandes calores que han hecho. Ahora, políticas hídricas a largo plazo o de inversión para la agricultura no existen. La verdad que no las tenemos. Ojalá nosotros pudiéramos tener y pudiéramos tecnificar. Ojalá pudiéramos tecnificar todas las fincas, hacerlo con pozo o con reservorios de agua, pero la verdad que por el momento es inviable, totalmente inviable, y los costos son inviables. Porque es a no pagar, es sacar un crédito, sobre todo primero que las tasas son altísimas, son impagables, y después con el producido, por lo menos en el sur de Mendoza, es imposible poder pagarlo cuando estamos hablando que el kilo de chenín se pagó 6 pesos. Imagínate los kilos y los kilos que vos tenés que cosechar para poder pagar un crédito de cualquier naturaleza. Sigue siendo antieconómico. Pero hay que buscar la vuelta, y creo que hay que tener planes de largo alcance. Si bien hay cosas que son urgentes, que siempre es que hay que atenderlas, más en países como los nuestros que viven en crisis, en un país como el nuestro, hay que tener planes a largo plazo. Por eso celebro lo que está haciendo Alberto Fernández, que tiene una visión de una Argentina futura hacia el 2030. Nosotros tenemos que llegar... ¿A qué hace referencia puntualmente con lo de Alberto Fernández? Pero Alberto Fernández ha creado un instituto que depende de Presidencia, que es para lograr un consenso social hacia el 2030. Y pensar de qué vamos a vivir los argentinos y hacia dónde va el mundo para el 2030. Que es lo que también nos debemos
en cierta manera, la gente de la agricultura de Mendoza, que también es una responsabilidad estatal del Estado provincial, saber hacia dónde vamos y qué vamos a vivir. Primero los argentinos, pero digo, celebro la idea de que Alberto Fernández haya puesto gente a trabajar en esto. Bueno, Argentina de acá a 10 años, ¿de qué va a vivir? ¿Para dónde va el mundo? Hay gente que se dedica a hacer futurología, pero en serio, que esto quiere decir, bueno, el mundo va para este lado. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? ¿De qué va a vivir el mundo? ¿Va a consumir tecnología? ¿Va a consumir insumos médicos? ¿Va a consumir lo que tiene que ver con el agro? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cómo se hace para poder integrarse a un mundo que está cada vez más tecnificado y a donde nosotros tenemos que llegar, pero no solo por estar tecnificado, sino para darle un valor agregado, que la Argentina, por ejemplo, no siga viviendo exclusivamente del agro, de la pampa húmeda, porque el país es mucho más que eso. Hay otras cosas que nosotros podemos dedicarnos que no sea exclusivamente el agro. Te puedo dar un ejemplo, que es China. China empezó haciendo solamente agricultura a gran escala y un montón de cosas, y después empezó haciendo tecnología de muy mala calidad para pasar a ser el monstruo mundial que es hoy. Lo mismo pasó con Japón, lo mismo pasó con Corea, pero tenían una visión y un norte hacia dónde iba, y eso no se puede solucionar el año que viene. Hay que hacer lo que hay que hacer para salir de la crisis que tenemos, pero también con una visión futura y una política de Estado a largo plazo que tiene que ver con una continuidad. Puedo dar otros ejemplos. Norteamérica en el 2008 con la burbuja financiera, que lo que tuvo que ver con las hipotecas de las viviendas, y el salvataje del Estado a sí mismo, que fue por más de $1 billón. Una cifra. Sí, 1000 veces 1000 millones. Pero esa política de Estado logró que a través de los años Norteamérica, que estaba viviendo una crisis terrible, no llegara a un derrumbe económico como en el del año 29. Y ahí son políticas de Estado que las han mantenido. Ahora, nosotros tenemos que dedicarnos a ver esas cosas. Tenemos que dedicarnos a largo plazo a verlas. Y son cosas serias. Lo que no puede ser que la actividad diaria y la crisis que uno se encuentra inmerso no te permita desarrollar políticas a futuro para saber qué vamos a hacer. Y con el agua es lo mismo. Con el agua necesitamos políticas a largo plazo. ¿Serán no más reservorios? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿O cómo vamos a hacer los pozos? ¿Son viables los pozos? ¿O no son viables los pozos? En Mendoza, ¿son alcanzables por las personas? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer? Bueno, estamos hablando que, por supuesto, que si yo tengo una finca con riego por goteo, voy a consumir muchísimo menos agua. El problema que tenemos son los costos. Bueno, pero el Estado en estas cosas no se puede hacer el desentendido tampoco. Y la sociedad tampoco se puede hacer la desentendida. Que esto también es fundamental. Es muy fácil decir... Sí, hay que, porque, está bueno lo que estamos con Pedro Serra, ¿no? Concejal del Partido Justicialista. Está bueno lo que dice, por un lado, haciendo la crítica correspondiente a la gente que tiene, que se supone la obligación, ¿no?, de cuidar el recurso hídrico, pero también a la sociedad, ¿no? Que ahí viene la parte, de que iba a explicar, que por ahí nota falta de conciencia, me imagino, en la gente. Pero en la gente, y el eslogan, el agua no se toca, no puede ser solamente un eslogan. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no puede ser solamente un eslogan. Sí. Tiene que tener un contenido del que todos nosotros estamos de acuerdo, pero también somos parte de esto, pero tenemos que ser parte de la solución. Porque si el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se toca, pero bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer para que todo nos vaya mejor? Porque tampoco es lógico que lo único que pase es que el agua escurra por el río y se vaya por el otro lado. No, tenemos que ser productivo. ¿Y productivo cómo? Creo que es una responsabilidad que, ninguno de los actores se puede hacer el distraído.
Creo que eso es fundamental. Nadie se puede hacer el distraído con estos temas. Lo que pasa es que son temas urticantes, temas que nadie quiere tratar, temas que parten a una sociedad del medio porque son transversales, que se mete con las economías regionales. Hemos visto lo que ha pasado en Malargüe, y lo que pasa en Malargüe. Pero hay que ser serios y tomarlo con seriedad, porque si no, termina siendo algo que se habla, algo que se dice, pero nada más que eso. Nosotros queremos saber también, y esto es lo bueno, de qué va a vivir Mendoza, de qué vamos a vivir los sanrafalinos dentro de 10 o 20 años. Si esté claro que la agricultura está en picada. ¿Y es culpa de los agricultores? Y en cierta parte. ¿Es culpa del gobierno? Y sí, en cierta parte. Pero la mayor responsabilidad, por ejemplo, la tiene el mercado. Yo te puedo dar un ejemplo. Antes se consumía gran cantidad de enlatados, no se consumen más. San Rafael y Alvear está preparado para producir enlatados. Cerraron las fábricas de enlatados. Nadie más quiere lata. No se consumen las latas. Sí. Eso es falta de estrategia, falta de visión a futuro. O sea. Se consumen productos en fresco. Sí. La gente quiere consumir productos en fresco. Y de los productos en fresco, ciertos productos en fresco. Ojo, cómo los obtenés, ¿sí? Si son, qué elementos le ponés para la tierra para cuando los plantás, cuando los cosechás, cómo es, si tienen agroquímicos. Digo, va para otro lado, que es un consumo de las personas cada vez más cuidado, de mejor calidad, qué es lo que consume, qué es lo que come, pero nosotros por el momento, por ejemplo, no estamos preparados para producirlos o para exportar. No estamos preparados con eso. Nosotros plantamos en San Rafael lo que tiene que ver con la fruta. La ciruela es un commodity que es internacional, que se seca y se vende seca, pero lo que tiene que ver con los otros productos es membrillo. Y membrillo se plantaba porque primero requería poco trabajo, y después requería poco trabajo, se hacía dulce de membrillo. Nadie hace dulce de membrillo, a no ser que sea casero. En la cantidad de durazno que tenemos, damascos para hacer mermeladas, ha bajado el consumo de esas cosas de esa calidad. Y nosotros estamos manteniendo esas plantas, cosas que la gente no quiere. Entonces también, digo, hay que tener un plan estratégico con todo esto, que los diferentes actores del Estado tienen que participar. Digo, irrigación, el gobierno, los agricultores también, el ministerio, y los agricultores, y los agricultores. Por ahí seguimos con Pedro Serra, ¿no? Concejal del Partido Justicialista. Hace un ratito mencionaba justamente que todos tienen que aportar el grano de arena para buscarle un poco la vuelta. Y digo, los agricultores por ahí considera, está claro la responsabilidad del gobierno y del resto también. Pero si vamos a los agricultores, puntualmente a los agricultores, por ahí digo, nota que justamente critican que el agro, que esto, que aquello, lo otro, pero como que no toman justamente acciones o no proponen, en definitiva, una solución y esperan que esa solución venga de un tercero. Mire, yo sé lo que es tener finca, vuelvo a repetir, entonces uno ve, y de decir en pocas palabras, la malaria que hay. Sí. Yo no lo puedo hacer responsable a un agricultor de estar empobrecido. Sí. Ningún agricultor quisiera estar empobrecido. Es muy feo tener la finca y saber que uno no puede vivir de una finca. Es muy feo saber que han cambiado las condiciones, que una unidad económica en los años 70 con 5 hectáreas se vivía, y para que una finca medianamente sea rentable tiene que estar por arriba de los 50 hectáreas. Es complicado, la verdad que es complicado. Yo no le puedo echar la culpa a los agricultores. Lo que creo, vuelvo a repetir, que lo que no ha habido es un norte por quién lo tiene que poner, y en este caso es el gobierno provincial. Alguien tiene que decir, muchachos, el mundo va para allá. Y alguien tiene que poner el dinero para producir una transformación. Nosotros lo que tendríamos que hacer es que Mendoza, y sobre todo el sur, que es diferente que el norte, totalmente diferente por la calidad de las tierras, por cuántos kilos se produce, por cuánto cuesta, es diferente que el norte,
tenemos que plantear un norte del cual estemos todos de acuerdo. Pero para la consecución de ese objetivo, el gobierno va a tener que gastar dinero. Va a tener que gastar dinero. La última gran campaña del gobierno, fue por la tela antigranizo. Y estoy hablando hace alrededor de 20, 30 años. Y después de eso no pasó más nada. Estamos viendo si sale el avión de la lucha antigranizo o no sale el avión de la lucha antigranizo. Ahora, y uno cosecha todo y después el problema que no tiene es que no tiene precio. Por eso se hizo la pulpera en San Rafael, que es una de las patas, es para poder aguantar, producirlo y no tirarlo, y después poder cobrarlo. Pero ahora bien, ese es uno de los lugares. Le corresponde al municipio, el municipio lo hizo. ¿Y qué más? Tenemos que tener un plan de reconversión. Tenemos que tener un plan de reconversión de la agricultura. Hay cada vez menos fincas y más feedlot en San Rafael. Y es una realidad. No es que uno diga, no, se ve. Han arrancado las viñas y siembran pasto. No siembran ni papa, ni choclo, ni viña, ni frutales. Siembran pasto y tienen vacas. Es una realidad. Entonces, bueno, pero esto tiene que partir de un plan oficial donde estemos todos de acuerdo y tiene que ser sustentable a lo largo de los años. Tenemos que saber que la meta es esta y por más que destinemos el primer año poca plata, el segundo un poco más, pero tenemos que saber hacia dónde vamos, Y también, con el Ministerio de Agronomía de la provincia y en algún momento hay que ser valientes y decir las cosas como son. Porque si no, la realidad termina distorsionada, y lo único que nos hace es mal a todos los actores que estamos dentro del sistema productivo. Yo te puedo asegurar que a nadie, por ejemplo, que tenga una bodega o que pueda vender vino, cosa que hoy ya es muy difícil poder vender vino, porque el consumo cayó de casi 110 litros en los años 70, principios de los 80, a 15, 12 litros per cápita anuales. O sea, lo hace totalmente difícil. Después, con un mercado deprimido, nadie compra. Para como el vino ha dejado de ser una bebida que tomaba todo el mundo, de una bebida de una botella de litro retornable, de una majuana, y la mayoría lo que han buscado es vender y darle valor agregado a una botella cada vez más cara, lo cual te hace consumir cada vez menos, y lo primero que haces cuando no tenés dinero, no bajás de calidad. No pasás a tomar un vino de menos calidad, sino que te pasás a otra bebida, por ejemplo la cerveza. Y con eso también tenemos grandes problemas. Bien. Pero alguien que tenga una bodega, ¿quiere tener viña? Y no. ¿Por qué va a correr con los riesgos? Que vaya otro, que coseche otro, que le lleven la uva, es mucho más fácil que tener viña. Entonces seguimos hablando de un terroir, que puede ser un lugar donde vos tenés tu viña, que vos podés demostrar con qué viña estás haciendo tu vino y que sigue siendo una mentira, porque los riesgos los corre otro. Siempre es más fácil que los riesgos los corra otro que los que corra uno. Pero así es lo que nos ha llevado. Por eso digo, vienen momentos de replantearse hacia dónde vamos. Por eso yo celebro la idea del presidente de hacer un plan estratégico a 30 años para saber hacia dónde tenemos que ir, para el año 2030, a 10 años, para saber hacia dónde tenemos que ir. Y el próximo gobierno que venga, quiere decir, mirá, esto está desarrollado, el mundo va hacia allá. Para esto necesitamos un consenso social de todos los actores, que es lo que está proponiendo. Por eso creo que es una muy buena idea. Y zanjar las diferencias por el medio. Si no, el país se hace totalmente inviable sin un consenso social. Pero el consenso social tiene que darse para cosas serias. Bien. Así, bueno, muchachos, tenemos una idea de qué es lo que va a pasar en el mundo y necesitamos zanjar
estas diferencias para ponernos de acuerdo en esto y que esto sea política de Estado a lo largo del tiempo. Está claro que hay cosas que no pueden suceder más, que 4 locos endeuden al país por los próximos 100 años y los medios de comunicación sean utilizados para que todos aplaudan y nadie diga nada. Bueno, muchachos, esto no puede volver a suceder, porque no le puede suceder a la Argentina. Las experiencias han sido malas. Ahora, después podemos pelearnos por la política, cómo tiene que ser la economía, bueno, pero hay cosas que no pueden volver a suceder. Pero los actores sociales en todo esto nos tenemos que poner de acuerdo. Los otros días leí una nota que me llevó al borde de la indignación, donde decía que Cornejo, en nombre del radicalismo, decía que el radicalismo había aceptado a regañadientes las decisiones de Macri. Pero escúcheme, si ustedes son parte de eso, vos no podés decir después de 4 años que aceptás a regañadientes, o no las aceptás. Hay parte del radicalismo que cuando Macri, después de su campaña y ser una carmelita descalza, hizo un giro totalmente hacia una ultraderecha y lo único que hacía era beneficiar a amigos, parte del radicalismo dijo, muchachos, nosotros acá no estamos. Pero ahora es fácil decir, bueno, yo lo acepté a regañadientes, no hice nada. Bueno, esas son las cosas que no pueden volver a pasar. Y también, o estás de un lado o estás del otro. Y ahora hay que aceptar las culpas. Cornejo fue durante los 2 años el presidente de la Unión Cívica Radical. Ahora le decís pro a cualquier radical y se sale espantado. No, pará. Si ustedes primero eran pro, ¿y ahora qué? No, pero bueno, estas son las cosas, digo, que nos tenemos que poner de acuerdo y cada uno tiene que aceptar las culpas que tiene en todas estas cosas, porque si no es imposible avanzar también. Mirar para el otro lado no tiene sentido. Gracias por venir, como siempre, concejal. Un placer, como siempre, que me inviten. Bueno, Pedro Serra, concejal del Partido Justicialista, hablando entonces en el aire de Dial Radio TV.